La primera generación de computadoras se lanzó al mercado a mediados del siglo XX, específicamente entre 1946 y 1958, época que generó grandes avances tecnológicos a partir de la búsqueda de un instrumento de ayuda en el ámbito científico y militar. El diseño de la máquina analítica de Charles Babbage recogía ideas de una forma primitiva de dar órdenes a la máquina para la realización automática de cálculos y la introducción de sistemas de almacenamiento de datos. Estas ideas fueron incorporadas en el diseño del ENIAC, el primer ordenador electrónico que se construyó. En este se basaron posteriormente para la UNIVAC 1, que fue el primer ordenador que se fabricó de manera comercial, además de que este fue el primero que utilizó un compilador para cambiar el lenguaje de programa al lenguaje máquina. Sus principales avances fueron el sistema de cintas magnéticas que se leían hacia adelante y hacia atrás y la posibilidad de comprobar errores. Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y el programa de código especial por medio de tarjetas perforadas para la entrada y salida de datos de programas. Utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente sobre el cual el dispositivo de lectura-escritura colocaba marcas magnéticas. Las primeras en el mercado tenían un costo aproximado de $10,000. Para ser de gran tamaño, su uso implicaba una cantidad de electricidad, generando sobrecalentamiento del sistema, llegando a requerir sistemas auxiliares, aire acondicionado especial, con el fin de evitar problemas. La computadora más, la computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Tres novios. La segunda generación de computadoras abarcó el periodo comprendido entre 1959 y 1964. Esta generación marcó una nueva era que se definió por el reemplazo de las válvulas de vacío por transistores, lo que implicó la creación de computadoras más confiables y con menores necesidades de ventilación, haciéndolas comercialmente accesibles y poderosas. Además, el uso de lenguajes de alto nivel permitió el mejoramiento e implementación de programas y un uso de simulaciones de propósito general. Las grandes empresas comenzaron a utilizar la computadora en tareas de almacenamiento, registro, manejo de inventarios, nómina y contabilidad. La segunda generación de computadoras marcó un hito en la historia de las computadoras gracias al avance tecnológico que significó la creación de los transistores para procesar información en el reemplazo de los tubos de vacío. Los simples transistores podían acomodarse de la misma cantidad de espacio en un tubo al vacío, característico que los hacía más rápidos, pequeños y más confiables. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras y se utilizaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Por otra parte, se mejoraron los programas de computadoras que fueron concebidos durante la primera generación, ya que se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras con las siguientes características. Fueron construidas con electrónica de transistores, ocupaban menos espacio y producían menos calor que las computadoras que operaban a base de tubos de vacío, más poderosas, más confiables y menos costosas, lo que las hizo más comerciales. Se programaban con lenguajes de alto nivel que les permitían nuevas utilidades, las que podían utilizarse. Utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para ellos. Las primeras computadoras utilizaban tubos de vacío y ocupaban considerablemente espacio de hasta 300 metros de largo. La segunda generación comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras gracias a la generación de transistores para procesar información. La computadora podía almacenar más datos en menos espacio. Este avance hizo las computadoras más rápidas, más pequeñas, livianas, más confiables y con menores necesidades de ventilación, haciéndolas además comercialmente accesibles para la empresa. Tres. La tercera generación de computadoras abarcó un periodo entre 1964 y 1971. Marcó una nueva era que se definió por el perfeccionamiento de los circuitos integrados que fueron creados desde 1958, que son unos chips o pastillas de silicio que permiten la colocación de enormes cantidades de dispositivos electrónicos en un mínimo espacio, logrando disminuir nuevamente
el tamaño de las computadoras e incorporando la multiprogramación. La incorporación de los circuitos integrados hizo posible una nueva generación de computadoras con las siguientes características. Fueron mucho más pequeñas, emanaban menor cantidad de calor, por lo que se redujeron las necesidades de refrigeración. Al ser más pequeñas requerían además de un reducido consumo de energía eléctrica. Minicomputadoras más económicas y con mayor capacidad de procesamiento. Teleproceso, multiprogramación. Inicialmente las computadoras manejaban una sola función, matemáticas o negocios, pero nunca ambas. Gracias a los circuitos integrados, los fabricantes de computadoras obtuvieron más flexibilidad en programas y hasta pudieron estandarizar sus modelos. Actualmente podemos verlos en múltiples aparatos electrónicos como celulares, relojes, vehículos y televisores. Aquí debemos destacar dos personajes: el ganador del Premio Nobel de Física en el año 2000, Jack Blake Kilby, y el cofundador de Intel, Robert Norton Noyce, también conocido como el alcalde de Silicon Valley. El primero fue el responsable de desarrollar en el año 1959 el circuito integrado. Por su parte, Norton desarrolló el suyo tan solo 6 meses después, solventando algunos de los problemas que representaba el modelo de Kilby. En esta generación debemos destacar la IBM 360, que fue una de las máquinas más relevantes de esta generación de computadoras. Causó tal impacto que se fabricaron más de 30,000 unidades. Fue un gran éxito porque los usuarios sabían que podían comprar un diseño pequeño que cubriera sus necesidades y posteriormente incorporar un sistema con mayor capacidad. También debemos nombrar la CDC 6600, que es conocida como la primera supercomputadora de la historia, y la DEC. Se trató de la primera minicomputadora. Su capacidad es de 16 bits y fue concebida en Reading, Inglaterra. La cuarta generación de computadoras comprende desde 1971 hasta 1981. En la cuarta generación de computadoras hubo un cambio radical que marcó un antes y un después en la revolución tecnológica. Todo esto debido a la aparición de los microprocesadores, que significaron un gran avance de la microelectrónica. Se trata de circuitos integrados, rápidos y de alta intensidad, económicas y reducidas en tamaño. Las microcomputadoras se extienden al mercado industrial. Con esto aparecen las computadoras personales, volviéndose imprescindibles en nuestra sociedad, dándole la bienvenida a la revolución informática. Entre las características más importantes de las computadoras de esta generación, podemos nombrar que fueron mucho menos costosas, más portátiles, tamaño mucho más pequeño, disponibles para cualquier tipo de persona, lenguaje básico de computación, más poderosas y confiables que las generaciones anteriores, potencia de procesamiento rápida con menos consumo de energía. Entre las computadoras destacadas podemos nombrar la Altair 8800, que fue la primera computadora personal, la Apple I, que fue el primer producto de Apple y es una pequeña computadora personal. Después desarrollaron la Apple II, que fue una de las primeras microcomputadoras caseras de gran producción y de gran éxito. También la Macintosh, que fue otro producto de Apple, pero que no tuvo tanto éxito comercial. Quinta generación, de 1981 a 1990. En este periodo resaltan los avances de software cuando surge la red de redes o Internet. Y ahí es donde se dan los más grandes avances. Se da inicio a la inteligencia artificial, que tenía el propósito de equipar a las computadoras con la capacidad de razonar para encontrar soluciones a sus propios problemas, siguiendo patrones y secuencias. Estas computadoras podían operar grandes compañías, como es la construcción de automóviles y otras que podrían hacer diversas tareas y a un ritmo impresionante. En esta época donde aparecen las computadoras portátiles, además las grandes computadoras podían trabajar en procesos paralelos, que era el trabajo de la computadora por medio de varios microprocesadores, cada uno realizaba un trabajo distinto. Hay que mencionar dos grandes avances tecnológicos, son el parámetro para el inicio de dicha generación.
la creación en 1892 de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo, diseñada por Seymour Cray, quien ya experimentaba desde 1968 con supercomputadoras y que funda en 1976 la Cray Research Inc. Sexta generación de computadoras. Como ya se sabe, la sexta generación se viene a partir de 1990 hasta la fecha. En estos últimos años hemos venido viendo que las computadoras ahora son más pequeñas, son más versátiles y que todas deben de tener internet, ya que casi el 90% de la población hace uso en algún momento de internet y por consiguiente de una computadora. Ahora vemos que el coste de una PC es relativamente bajo, así como el de una laptop. Las computadoras de ahora vienen trabajando con arquitecturas paralelas, vectoriales, lo que hace que sean muy rápidas, pueden almacenar una cantidad enorme de información, ya hablando de terabytes. Ahora las computadoras prácticamente toman decisiones propias, alcanzando casi la misma del ser humano. Tenemos computadoras táctiles que casi no ocupan espacio. Estamos entrando a una era donde las computadoras pueden desarrollar capacidades casi similares al ser humano. Esperamos que el avance tecnológico en el mundo de la informática y la computación nos facilite más las cosas, así como hasta ahora lo ha venido haciendo. En la actualidad, la informática utiliza satélites, fibra óptica, inteligencia artificial, lo cual hace que el desarrollo en este campo sea enorme. Estamos enfrente a un avance sin precedentes y pensar que todo esto comenzó con una simple tabla de ábaco en la antigüedad.